El judaísmo, trabajo realizado por Adrián Muñoz, Eduardo Nieto y Claudia Puerta. Asociaciones espaciales. ¿En qué parte del mundo mayoritariamente se practica? El lugar principal del judaísmo es Israel. Número de fieles que presenta. Los fieles del judaísmo son un 0,2% de la población global, 17 millones. Lugares sagrados. El lugar más sagrado está en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los judíos lo denominan Monte del Templo. Allí están los templos de Salomón y Herodes, y la piedra del sacrificio de Isaac. Asociaciones temporales. ¿Desde cuándo se practica esta religión en el mundo? Su origen es 2 milenios antes de Cristo, pero los ritos, costumbres y doctrinas se sistemizaron a partir del siglo I después de Cristo. ¿Cuáles son sus fiestas principales? ¿Cómo se celebran? Pesaj, Pascua, se celebra la liberación de la esclavitud, tanto física como espiritual. Dura una semana. Rosh Hashanah, Año Nuevo, se celebra con la primera estrella del mes de Tishrei, que este año coincide con la noche del viernes 18 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre. Yom Kippur, Día del Perdón, se trata de una fecha que marca el final de los 10 días de arrepentimiento. Hanukkah, Festival de las Luces, se encienden candelabros con velas o aceite cerca de las ventanas y las puertas para iluminar el interior de la propia casa, pero también el exterior, haciendo que sean visibles para la gente de la calle y así recuerden el milagro. ¿Cuáles son sus creencias principales? Las creencias principales del judaísmo son la existencia de Dios, la creencia en la unicidad divina, la creencia en la incorporeidad de Dios, la creencia en la eternidad divina, la creencia en que solo Dios debe ser venerado, la creencia en que Moisés fue el gran profeta, la creencia en que Dios castiga a los malvados y recompensa a los justos, la creencia en la llegada del Mesías, la creencia en la resurrección de los muertos y la creencia en que la Torá proviene de Dios. ¿Presenta textos sagrados? En efecto, el judaísmo presenta textos sagrados. El texto religioso judío más importante es la Torá. Además, hay otras escrituras sagradas que son la Misná, el Talmud y el Tanaj. ¿Qué pasa si no hay quien explique su texto sagrado o si se lee al pie de la letra? La Torá puede interpretar de 4 maneras generales. Pesat, sentido literal. Remez, sentido alegórico. Drus, significado más profundo del versículo. Sod, sentido místico. Si se leyera al pie de la letra, se limitaría el texto sagrado al significado de las palabras del texto, tal y como las palabras son entendidas en la vida diaria de la gente. Pesat. Si no hubiera quien explicara el texto sagrado, solo se crearían alegorías, que son representaciones gráficas de los textos sagrados para que las personas que, por ejemplo, no saben leer, aprendieran el texto sagrado, remez. Se perdería la interpretación del texto sagrado de la que se derivan las leyes de la tradición judía, mediante comparaciones, referencias y analogías entre palabras y versículos, drus. También se perdería el sentido oculto del texto sagrado, que solo se puede averiguar a partir del texto original en su lenguaje original, Sod. ¿Qué grupos religiosos existen dentro de ella? ¿Qué función desempeña cada uno? Desde el periodo bíblico, los judíos han sido divididos en 3 grupos religiosos. Kohanim, sacerdotes, los descendientes de los hijos de Aarón, que sirvieron como sacerdotes en el templo de Jerusalén. Levitas, los descendientes de la tribu de Levi, que también trabajaron en el templo como músicos, cantantes, guardias y porteros. Israelitas, aquellos de las 11 tribus. Origen y procedencia. ¿Quién es el fundador de esta religión? El judaísmo fue creado en Polonia. Su fundador fue el rabino Israel Ben Eliezer, también conocido como el Baal Shem Tov. ¿Qué experiencia religiosa le llevó a difundirla? Después del Éxodo, los judíos llegan a Canaán y ocupan las ciudades. En el siglo XI a.C., los filisteos llegados del mar vencen a los judíos. La lucha entre filisteos y hebreos continúa con Sansón, Saúl y David, hasta que finalmente el rey David derrota a los filisteos y conquista Jerusalén y construye un templo. Surge el mayor esplendor del reino de Israel y se produce en tiempos de Salomón. Las asociaciones sociales, éticas y morales.
¿Qué consecuencias prácticas deben vivir las personas que creen en ella? La primera es la circuncisión. Es a los 8 días de haber nacido. A todo niño varón judío se le practicaba la circuncisión en un rito conocido como Berit Milá, como símbolo del pacto entre Dios y Abraham. El Sabbat es el 7º día de la semana. Es el día sagrado del judaísmo y coincide con el atardecer del viernes y la aparición de 3 estrellas de la noche del sábado. Durante este periodo el pueblo judío se abstiene de trabajo. Se dice que Dios terminó de trabajo como había hecho y descansó. Romper una copa en el casamiento de las bodas judías. Se rompe con el pie de una copa envuelta en un pañuelo blanco para rememorar la destrucción del templo de Jerusalén hace 2000 años, donde estaba el arca de la alianza y el candelabro de 7 brazos con que se celebraba el culto hebreo en la antigüedad. ¿Qué normas rigen sus comportamientos? En el Tratado de Sanedrín se dictaminan: nuestros rabinos enseñaron 7 preceptos, fueron ordenados a los hijos de Noé, las leyes judías: maldecir a Dios, la idolatría, el adulterio, derramamiento de sangre, robo y comer carne cortada de un animal vivo. ¿Es bueno que las grandes religiones puedan dialogar entre sí? Sí, pero el diálogo interreligioso no pretende cambiar la idea de la gente acerca de sus religiones y creencias, sino que trata de encontrar un terreno común entre las religiones a través de la énfasis en la armonía y la paz. Quiere encontrar soluciones a problemas comunes. De hecho, una de las razones para el diálogo interreligioso es proporcionar un ambiente de libertad.